Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Actos de disposición final de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, casos prácticos. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y actividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es importante para nosotros tenerlos registrados y así poderlos invitar a próximos eventos. El día de hoy nos acompaña Carol Chuquichaico Carrión, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Acto de disposición final de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, casos prácticos. Adelante, Carol. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenos días con todos los participantes. Asimismo, a las autoridades les damos un cordial saludo de parte de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática sobre los actos de disposición de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Sobre todo viendo todas las casuísticas más recurrentes que venimos recibiendo desde la implementación del sistema. Para iniciar, quiero señalar que en virtud de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1439, ¿no? Decreto legislativo que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento, ¿no? Nos encontramos con la creación y la implementación de un nuevo sistema, ¿no? Comprendido dentro del ámbito del sistema de bienes estatales, ¿no? El cual se denomina Sistema Nacional de Abastecimiento, encargado, entre otros, de la gestión de los bienes inmuebles del Estado, y este se encuentra bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento. En esta presentación tiene por la finalidad de llegar a los profesionales las casuísticas que hemos ido recibiendo, distinguir un poco la competencia con el Sistema Nacional de Bienes Estatales, asimismo hacer hincapié en cómo se realizan los trámites de los actos de disposición final de los bienes inmuebles del Estado. Vamos a dar inicio, por favor. Perfecto. Entonces, el objetivo de esta presentación es verificar la normativa puntual que se aplica en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento en los casos relacionados a la disposición final de bienes inmuebles. Debiéndose de entender que la disposición final, ¿no? Es una actividad de administración que está comprendido dentro de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Que comprende tanto actos de administración, disposición y otras modalidades que permiten una adecuada gestión del patrimonio inmobiliario de las entidades, ¿no? Del Estado, y que apunta como idea general la optimización del uso de los bienes, en este caso inmuebles del Estado, ¿no? Esto lo encontramos tanto en el Decreto Legislativo 1439 y en su reglamento plasmado. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a desarrollar la base legal de la gestión de los bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, definiciones características de bienes inmuebles de este sistema, asimismo las características y algunas definiciones de los predios estatales en el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es nuestro inmediato antecedente, algunas premisas generales para la gestión de bienes inmuebles en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, casos de incompetencia que hemos recibido y son bastante recurrentes, y la casuística que estamos también recibiendo en los relacionados a los actos de disposición final de los bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Entonces vamos a partir señalando y a modo de una cronología, cuál es nuestro marco normativo, ¿no? En cuanto al Sistema Nacional de Abastecimiento y puntualmente en cuanto a la gestión de los bienes inmuebles.
Encabeza el decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, nuestra norma general, publicada el 16 de septiembre del 2018 y que entró en vigencia el 12 de octubre del 2019. En su reglamento también tenemos el desarrollo de los procedimientos aprobado por Decreto Supremo 217-2019 EF, publicado el 15 de julio del 2019, donde hay mucho más alcances respecto a las particularidades de los procedimientos sobre los bienes inmuebles. Asimismo, tenemos la Directiva 002-2021 EF 54.01, que es la directiva que regula los actos de administración y disposición final de bienes inmuebles, ¿no? Publicado el 5 de junio del 2021, ¿no? Ya va a tener, ya tiene un año, ¿no? de su entrada en vigencia, y a partir de ella, pues, si anteriormente veníamos aplicando las normas del sistema de bienes estatales, como lo señalaba el decreto legislativo 1439, mientras se daba el proceso de implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento, a partir de esta directiva, todos los procedimientos empiezan a adecuarse a los requisitos y al trámite establecido en esta presente directiva respecto a los actos de disposición. Asimismo, tenemos la resolución directoral 016-2021, EF 54.01, que dispone dos modificaciones puntuales a la Directiva 002, que la vamos a ver más adelante. Asimismo, debo mencionar que tenemos la Directiva 003-2021, que son las disposiciones previas al arrendamiento de bienes inmuebles por parte de ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales. No es materia de la exposición, no obstante sí la menciono porque también estaría comprendido dentro del marco normativo del sistema. Siguiente, por favor. El decreto legislativo 1439 establece como ente rector, ¿no?, al del Sistema Nacional de Abastecimiento, a la DGA, y se le atribuye la condición como máxima autoridad técnica normativa en materia de abastecimiento, que se encarga de regular la gestión y disposición de los bienes inmuebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito, ¿no? Como les señalaba anteriormente, dentro de la cadena de abastecimiento de bienes públicos. Aquí, como autoridad, se han emitido las normas que anteriormente les señalaba, la Directiva 002 y la Directiva 003, ¿no? La primera respecto a gestión de bienes inmuebles y la segunda respecto a lo que son arrendamientos. Asimismo, la DGA, como ente rector, emite opinión vinculante en materia de abastecimiento, absuelve consultas y asesora a las entidades sobre el sistema. Programa, dirige, coordina y supervisa la gestión de las actividades de los que componen el sistema y asimismo difunde la normatividad en materia de abastecimiento, como es en este caso las capacitaciones que venimos realizando. Siguiente, por favor. Puntualmente respecto a nuestro tema, ¿no? Gestión de bienes inmuebles. Si vemos el contenido del decreto legislativo 1439, vamos a ver una definición general de lo que es el sistema, sus objetivos, el desarrollo de actividades. No obstante, solamente hay una mención, y la mención más trascendental en el tema de bienes inmuebles, en su primera disposición complementaria modificatoria, ¿no? Allí se señala que se aplica modificaciones a la ley 29151, que era es la ley general del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y se dispone la modificación del artículo 3, el literal D del artículo 4, el literal A del artículo 6, el literal C del artículo 14, del párrafo 14.1 del artículo 14, ¿no? Pero todo esto, ¿a qué está referido? ¿No? Se establece que la competencia de la SBN, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, se realizará sobre los bienes estatales relacionados a predios, tales como terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio público como privado que tienen como titular al Estado o cualquier entidad pública que está dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Dicen, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezca.
Como pueden observar en la PPT, la competencia de la SBN se encierra a terrenos vacíos, como ahí pueden observar un terreno eriazo, una isla, zona de playa y terrenos también sin edificación. Entonces, ese es el primer alcance de, digamos, que se restringe las competencias del Sistema Nacional de Bienes Estatales y posteriormente entra la definición de bienes inmuebles cuando se emite el reglamento de la 1439. Es decir, en esta primera parte del decreto legislativo no hay un desarrollo mayor a lo que tenga que ver con la gestión de bienes inmuebles, solo de definiciones generales y ciertamente más inclinadas a lo que es bienes muebles. Siguiente, por favor. Como les señalaba, efectivamente ya con el reglamento, ¿no? Ya se establece una definición, ¿no? Con más detalle de lo que se trata la competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento respecto a los bienes inmuebles, ¿no? Aparece este término. Si bien hay mucha confusión porque también se habla de bienes inmuebles en su definición del Código Civil y también, por ejemplo, a nivel de otros tipos de bienes del Estado, ¿no? Donde hablamos también de los inmuebles, ¿no? El patrimonio cultural, por ejemplo. También tenemos dentro de la gama a los bienes rústicos, que también son inmuebles, ¿no? Y también las viviendas, ¿no? Que está a cargo de la competencia, por ejemplo, de formalización de COFOPRI. Entonces, entra una nueva gama, los bienes inmuebles bajo la competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, ahí recurrimos a la definición que encontramos en el numeral 1 del artículo 4 de su reglamento, donde señala que estos constituyen edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidos. Entonces, edificaciones, que es la primera idea, administración de entidades, independientemente del título que tengan, ¿no? Y que estos sean destinados para el cumplimiento de fines institucionales, ¿no? Y también incluye, en este caso, sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso efectivo. Entonces, estos inmuebles, si hacemos un mayor cotejo de la norma, hace mucho hincapié a que son edificaciones administradas por entidades que nos permiten el cumplimiento de fines institucionales. Y como mostramos en la PPT, uno de los, y ya sea a modo de ejemplo, lo que se estaría comprendiendo, habla de sedes institucionales, un archivo, está dentro de lo que coadyuva el cumplimiento de finalidades, un depósito, un taller, un laboratorio. Siguiente, por favor. Y para desarrollar un poco más esta definición, ¿no? Tenemos en el literal F de la Directiva 002, ¿no? 2021, donde encontramos en la primera parte la misma definición del reglamento y en el segundo párrafo nos da mayores características, ¿no? Dice, dichos inmuebles incluyen los terrenos sobre los cuales han sido construidas las edificaciones. Asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentran dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, en la primera parte de la definición, como les decía, recogida del reglamento, encontramos edificaciones o estructuras, porque puede ser, por ejemplo, un ministerio, o puede ser una institución educativa que tiene varias infraestructuras, ¿no? Que en su conjunto podemos decir que es la infraestructura de educación, ¿no? Destinada a servicios de educación. Estas edificaciones tienen que ser consolidadas de carácter permanente, ¿no? Bajo la administración de alguna de las entidades, ojo, comprendidas dentro del sistema. Y estas están definidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439. Podemos citar entre ellas al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Los gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades, están los ministerios,
¿no? Bueno, también está el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional y entre otros organismos, ¿no? De los que tienen bajo su custodia bienes del Estado. Asimismo, la segunda parte de esta norma habla del destino, ¿no? Para poderlas distinguir. El destino o uso de bienes inmuebles, ¿no? De las edificaciones como sedes institucionales, habla de oficinas, archivos, talleres y depósitos. Y también habla de que estas deben de permitir el cumplimiento de fines o metas institucionales, en ese sentido, brindando pues el servicio público correspondiente. Entonces, para tener más o menos una idea, en el PPT podemos tener ahí, tenemos una edificación, ¿no? Un bien inmueble en zona de selva, lógicamente del material de la zona, es de madera, está consolidado, fijo. Entonces, sí cumpliría las características, está bajo la administración de una entidad, viene funcionando un centro de emergencia mujer, así que estaríamos dentro, bueno, está en pliego del Ministerio de la Mujer, entonces estaríamos dentro de un bien inmueble. Y en caso de sierra, por ejemplo, tenemos también una gobernación, ¿no? Está al cargo del Ministerio del Interior, es de adobe, es un material firme, entonces de acuerdo a la zona. Entonces también las características que se puedan verificar de la condición física, técnica de los bienes inmuebles nos va a permitir saber cuándo estamos dentro de la competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. La segunda parte de la norma dice que asimismo forma parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentran dentro del perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Propiedad exclusiva, propiedad común, propiedad horizontal, así que no habría mayor detalle, ¿no? Tenemos aquí el Ministerio de Economía tiene un edificio bastante alto, de 7, 8 pisos, entonces no podríamos decir que cada piso está desglosado, todo forma una unidad inmobiliaria. Pero ¿qué pasa en esta definición? Lo que busca es señalar que, por ejemplo, si encontramos dentro de un polígono, ¿no? Aquí, por ejemplo, una edificación, ¿no? Que cumple, como vemos en la PPT, hay oficinas administrativas y a sus alrededores no hay edificaciones. Entonces, lo que dice esta definición es que también todo lo que está dentro del perímetro comprende parte o forma parte del bien inmueble, ¿no? Entendiéndose perímetro como delimitación y entendiéndose que la parte que está también vacía coadyuva el cumplimiento de la finalidad pública de la edificación, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, si es el colegio, edificación, aquí es el patio donde es la zona de recreación de los niños. Si es un hospital, podemos aquí en las partes libres, podemos tener algunos casos cafetines, tanques de agua, o en este caso puntual, como que les muestro, así es un depósito vehicular. Tenemos la primera parte de zonas administrativas, que es parte de la edificación consolidada. Pueden ver, hay personal que trabaja ahí. Y lo demás, lógicamente, está vacío y se ocupa eventualmente cuando hay intervenciones. Por eso muestro una foto donde sí hay vehículos y en otras, pues, probablemente no han habido infracciones a las normas del transporte y pues está vacío. Pero de todo ello no va a desnaturalizar de que esto es parte de las labores que realiza la entidad y todo forma parte del bien inmueble, ¿no? Lo importante sí es encontrar que esté debidamente delimitado. Siguiente, por favor. Ahora, como les señalaba al inicio de la exposición, nuestro antecedente inmediato que tenemos en cuanto al Sistema Nacional de Abastecimiento es el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Ellos han, la dación del Decreto Legislativo 1439 ha significado, ¿no? Ha implicado quitar o limitar las competencias de este sistema de bienes estatales respecto a estos bienes inmuebles. Entonces, ¿cómo quedaría la competencia de la SBN?
¿no? Siempre es importante distinguir porque todo cambio definitivamente marca saber a dónde tenemos que presentar nuestros pedidos y establecer claramente si estamos dentro de la competencia, ¿no?, de dicho sistema. Entonces, en bienes estatales, como ya habíamos visto, se va a presentar la definición de predio estatal, y conforme a lo que está establecido en el TUO de la ley 29151, señala que es una superficie cerrada por un polígono que comprende el suelo, subsuelo, sobresuelo, bajo titularidad del Estado o de cualquier otra entidad conformante del sistema de bienes estatales, tales como, y ahí hacen como dan ejemplos de en qué casos nos encontraríamos, ¿no? En terrenos vacíos, áreas de playa, islas y otros de dominio público como privado. Asimismo, la segunda parte ya indica, incluye los terrenos estatales con edificaciones. Entonces, no podemos pensar que solamente porque tiene edificación ya forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. El Sistema Nacional de Bienes Estatales también trabaja respecto a bienes, a predios que tienen edificaciones, pero acá va la distinción. Dice, construidas por particulares para fines privados, ¿no? Que forman parte dice que no forman parte del sistema, ahí hacen la aclaración, es decir, que no se encuentran bajo la administración de alguna entidad estatal independientemente del título jurídico en virtud lo cual ejerce. Ni tampoco están destinados al cumplimiento de fines, entonces retoman un poco la definición de bien inmueble, dicen no puede ser ni sede institucional, ni archivo, ni almacén, ni depósito, ni oficina, ¿no? Independientemente de usos. Entonces, en esta segunda parte, bueno, de la norma que desarrolla la SBN con más detalle, ¿no?, después de la modificación que hemos visto en el decreto legislativo 1439 a la ley 29151, tenemos ejemplos claros de que son terrenos vacíos, entonces, o delimitados, como acá podemos ver en el caso, está delimitado con muro, pero al interior no hay absolutamente nada, solamente hay un cartel, en el segundo sí no había absolutamente nada, entonces simplemente estaban cercados por un tema de seguridad por las invasiones. Pero también habla de edificaciones construidas por particulares. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar, es un terreno estatal, el cual está debajo de estos comerciantes. Bueno, ha sido probablemente ocupado hace mucho tiempo. Y cuando fuimos a campo vimos que había varias asociaciones que estaban ocupando este terreno, ¿no? Lógicamente ellos ya habían construido algunos de material un poco precario, pero otros sí ya firme, de concreto, sus puestos. Entonces, en ese caso, pues, estaríamos dentro del marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Asimismo, por ejemplo, también si vemos iglesias, ¿no? Una iglesia no estamos dentro del rubro de sedes institucionales, ¿no?, que se brinde servicios públicos propiamente dicho. También los clubes departamentales todavía pertenecen al marco del sistema de bienes estatales. Y también cuando encontramos viviendas, ¿no? Es conocido que a veces, y vienen muchos casos donde dicen, yo vivía al lado del parque y vi que lo tenían abandonado, entonces yo empecé a cavar y empecé a ocupar parte del parque. Entonces, y quiero regularizar ese derecho, ¿no? De alguna manera que el particular piensa que ha adquirido. Y sí, bueno, efectivamente tiene ya un tiempo de posesión, en caso que, bueno, no fuera un parque, quizás es solamente un terreno eriazo, ¿no?, que está bajo la titularidad del Estado, ¿no? Pueda hacer una compraventa directa si tiene un tiempo de periodo de posesión. Esos ya son causales que pueden verificar en el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Entonces, y bueno, que también ellos pues ven el tema de la subasta de terrenos. Lógicamente, no van a subastar una sede institucional, sino terrenos que están, digamos, en este caso, por ejemplo, si estuviera un eriazo vacío, ¿no?, que les pueda permitir, por ejemplo, para la ejecución de un proyecto de inversión. Siguiente, por favor.
Entonces, no hay que guiarnos simplemente porque hay edificación o no hay edificación. Siempre hay que asegurarnos de ciertas características y para eso les voy a dar algunas premisas generales que les va a permitir una adecuada gestión de estos bienes inmuebles dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, la primera premisa es establecer que el bien inmueble se encuentre en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Conforme el artículo 24 de nuestro reglamento, ¿no? Del Decreto Legislativo 1439, se debe evaluar la condición física, técnica y legal del bien inmueble, ¿no? Esto es muy importante. Por eso el trabajo de saneamiento no solamente es del abogado, sino también de un técnico que pueda diferenciar si es una edificación consolidada y el abogado pueda estudiar las partidas, ¿no? Ver la administración, si hay derechos predecesores, títulos de dominio. Entonces, es importante todo eso para que ustedes tengan claro si nos encontramos en el ámbito del sistema. Asimismo, hay que determinar si la entidad se encuentra dentro del sistema, ¿no? Ahí siempre hay que remitirnos al artículo 3 del Decreto Legislativo 1439. El sistema es un sistema que se está implementando progresivamente. Por ahora tenemos ciertas entidades y probablemente poco a poco, a medida que se vaya afianzando, vamos a ir ampliando. Por ahora tenemos, como ya los había señalado, los 3 poderes del Estado, los gobiernos regionales y locales, las universidades, todos los ministerios, ¿no? Que son parte del Ejecutivo, valga la redundancia, el Ministerio Público, Jurado Nacional, Tribunal Constitucional, y otros organismos, ¿no? Públicos de bienes, de los bienes que ven del gobierno regional y local. Entonces, es importante saber si una entidad está dentro del sistema. Por ejemplo, me dicen Banco de la Nación, han llegado algunas consultas, les hemos dicho, verifiquen por favor el artículo 3, no está dentro del marco del sistema. Sociedades de beneficencia también hemos recibido, también verificando un poco. Lógicamente hemos absuelto las consultas y dentro de lo necesario, explicándole pues que no forman parte del sistema. Algunos están dentro de lo que es FONAFE, ¿no? Por ejemplo, de salud, está dentro de FONAFE, el Banco de la Nación. Entonces tienen sus propios marcos normativos especiales para regular la gestión de sus bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Ay, perdón, ¿puedes retroceder? Creo que se corren. Perfecto. Y la segunda premisa que sí también es importante señalar, que hay que establecer la competencia de la DGA o de las entidades para aprobar el acto de disposición final. Si ya hemos establecido que es un bien inmueble comprendido dentro del marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Según la definición que hemos visto en el numeral 1 del artículo 4 de nuestro reglamento 1439, entonces vamos al segundo rubro. Vamos a ver la titularidad, ¿no? El numeral 24.3 del artículo 24 del reglamento del decreto legislativo 1439, ¿no? Señala que la aprobación de actos de administración y disposición es efectuado por las entidades respecto a los bienes de su titularidad, o la DGA respecto a los bienes de titularidad del Estado. Entonces, si estuviera a nombre del Ministerio de Educación, como titular registral, se recurre a este ministerio. Lógicamente, aplicando las normas del sistema. Si encontramos que está a nombre del Estado, Estado peruano, Gobierno Supremo, Supremo Gobierno también hemos encontrado, que todos lógicamente indican Estado, que es el Estado peruano, y en algunos también Estado representado por la SBN, ya haciendo ya una edificación, ¿no? Consolidada. Por ejemplo, aquí el Ministerio de Economía, una edificación, una sede institucional, entonces ya estarían dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces tendrían que recurrir, si está a nombre del Estado, a la DGA. Siguiente, por favor. Dicho eso, entonces lo vamos a explicar un poco más detallado con un ejemplo, o vamos a ver un caso, ¿no?
Por ejemplo, tenemos un aporte reglamentario, producto, lógicamente, de una habilitación urbana, ¿no? Una asociación de vivienda, los claveles, por ejemplo, entrega a favor del Estado cierto porcentaje de terreno, ¿no? De la propiedad privada para lo que son los aportes obligatorios, ¿no? Conforme a las normas correspondientes, ¿no? Son áreas destinadas para servicios de salud, de educación, recreación, ¿no? Entonces, en este caso, se entregó un área para el Minedu, ¿no? Por la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. Entonces, esta asociación hace la entrega, escritura pública, vamos a registros, está inscrito a nombre del Minedu como titular, ¿no? Entonces, pasan los años y lo que encontramos es que se edificó en ese terreno un colegio, ¿no? Un colegio, bueno, era un área para colegio, pero físicamente se construyó, en vez de un colegio, un centro de salud, ¿no? Bajo la administración del MINSA. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde se debe recurrir o a dónde debe recurrir el MINSA para regularizar su ocupación, dado que no tiene ningún título que avale su posesión, ¿no? Y en este caso, porque ven que su centro de salud ya está deteriorado y requieren implementar o impulsar un proyecto de inversión para mejorar las instalaciones. Entonces, siempre recordemos este artículo 24 antes citado del reglamento del decreto legislativo 1439 y nos vamos a los titulares registrales. Y en este caso, el titular del aporte reglamentario es el Minedu. Entonces, ahí se presentará la solicitud correspondiente, como ya está ocupado, ¿no? Está construido el centro de salud, ¿no? Está consolidada la posesión del MINSA. Entonces ahí lo que hará es una regularización de la afectación en uso. Más adelante les voy a explicar de qué se trata la figura. En el segundo caso, tal cual como el anterior, pero en este caso es un equipamiento urbano, ¿no? Que ha sido producto del proceso de formalización por parte de COFOPRI, destinado a educación, ¿ya? Dice lote destinado para un colegio, en el cual está inscrito la titularidad a nombre del Estado representado SBN, y también está afectado en uso a favor del Minedu, ¿ya? Entonces, lógicamente, podríamos entender que el Minedu ha hecho el colegio, pero sucede como lo anterior, ¿no? El terreno estaba vacío. Generalmente lo que sucede es que los pobladores hacen sus propias coordinaciones y piden pues al MINSA o van al mismo Minedu para que puedan construir. En este caso, MINSA igual hizo un centro de salud. Entonces, igual no tiene ningún título para avalar su ocupación y también necesitan pues hacer el proyecto de inversión para hacer mejoras. Entonces, en este caso, ¿a dónde tenemos que recurrir? Checamos al titular registral. Primero vemos si es un bien inmueble, si es un centro de salud, está a cargo de una edificación consolidada, perfecto. Estamos dentro de una entidad conformante del sistema, sí, es un ministerio. En este caso hay un bien de dominio público, ¿no? Que brinda servicios públicos, en este caso de salud. Entonces, vamos al titular registral y es el Estado SBN. Y como les indicaba, si esto ya, el bien inmueble cumple las características de un bien dentro del sistema, entonces ya está dentro del marco de las competencias del Sistema Nacional de Abastecimiento bajo la gestión de la DGA, ¿no? Tiene que acercarse o presentar su solicitud ante la DGA para regularizar su ocupación, el MINSA, ¿no? En este caso, lógicamente vamos a hacer la regularización de la afectación en uso previa extinción de la afectación existente, porque está afectado en uso del Minedu, ¿no? Por causal de incumplimiento de obligación, ¿no? De destinar el bien para el cual ha sido otorgado el derecho en su momento de afectación en uso por parte de COFOPRI. Sigamos, por favor. Siguiente. Sigamos con unas premisas adicionales. Asimismo,
con la entrada en vigencia, ¿no? En este caso de nuestra directiva ya 002, en su primera disposición complementaria transitoria, establece la adecuación de los procesos en trámite, ¿no? En este caso dice los procedimientos de los actos de adquisición y disposición final que se encuentren en trámite en la DGA o en las entidades públicas titulares de los bienes inmuebles se adecuan a los requisitos, trámite y otras disposiciones establecidas en la presente directiva, salvo excepciones establecidas en la presente disposición, ¿no? En la directiva. En este caso, por ejemplo, tenemos solicitudes de afectación en uso, de regularización, hay algunas de transferencia. Entonces, puntualmente, ¿no? Hay una de las excepciones que puedo señalar trascendentales. En el tema de transferencias, a nivel de la SBN sí se contemplaba en el tema de la tercera disposición complementaria para transferencia interestatal, ¿no? Contemplada respecto de bienes de dominio público. En el marco del sistema, esto no está regulado, ¿no? Solamente se da la transferencia de bienes inmuebles de dominio privado, ¿no? Y a su vez, en los casos, por ejemplo, que hayan presentado dentro del pedido y, bueno, puedan, por ejemplo, decir, ya, yo no voy a hacer la transferencia, voy a adecuarlo a afectación en uso o voy a modificar, ¿no? Si han presentado, por ejemplo, un plan conceptual, que antes era lo que, bueno, hasta ahora se presenta en la SBN, ¿no? Que es como una idea de lo que se va a ejecutar en el terreno o en el bien que se le entrega, ¿no? Ya llámese en afectación en uso o en transferencia, nosotros lo estamos considerando, ¿no? No estamos requiriendo, en este caso, por ejemplo, a nivel del sistema, cuando son los pedidos, digamos, ya con la entrada en vigencia de nuestra directiva, pedimos lo que es la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Previo a la declaratoria de viabilidad del proyecto, ¿no? Esto dentro del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Pero sí estamos haciendo esta salvedad para, de alguna manera, también avanzar con lo que nos está remitiendo SBN al perder competencia, ¿no? Tanto en afectaciones en uso como en actos de disposición, como les decía, transferencia, si dentro del expediente ya iniciado en SBN, que ha sido remitido para la DGA para su continuación por el cambio de competencia, está el plan conceptual, hay esta disposición, vean la primera disposición complementaria transitoria, donde vamos a verificar que sí vamos a considerar todavía el plan conceptual, más no para los nuevos. Ojo, es solamente para los que estaban ya en trámite. Los demás, y lógicamente los que puedan venir, tienen que ajustarse al trámite y a los requisitos de la directiva 002. La siguiente premisa es establecer la naturaleza jurídica de un bien inmueble. Esto es bastante repetitivo, pero muy importante porque hemos recibido muchos pedidos, por ejemplo, en cuanto a transferencia respecto de bienes de dominio público, ¿no? En la DGA, a nivel del sistema, lo tenemos claro que no hay la transferencia de bienes de dominio público, tal es así que se hace énfasis que estos son respecto a bienes de dominio privado. Pero siempre es bueno recordar la definición, ¿no? Los bienes de dominio público son aquellos destinados a un uso o sirven de soporte para la prestación de un servicio público, por ejemplo, como le señala un aporte reglamentario del MINSA, un equipamiento urbano, por ejemplo, destinado a educación, afectado en uso a Minedu, escuelas, hospitales. Entonces, se brinda un servicio público en estos bienes inmuebles. Por otro lado, un bien de dominio privado, ¿no? Son aquellos bienes que no están destinados a un uso público, a un servicio público, ¿no? Respecto de los cuales el Estado o alguna entidad ejercen dentro de los límites que establece la legislación vigente el derecho de propiedad, ¿no? Con todos sus atributos. Entre ellos, por ejemplo, les señalaba la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, sabiendo si, por ejemplo, ¿no? Ven que es un hospital, lógicamente a la fecha no pueden acercarse o presentar una solicitud donde se le va a indicar, mira, es un bien de dominio público, no puede ser transferido, no es un bien de dominio privado, por lo que no es viable tu pedido de transferencia, ¿no?
En afectación en uso, lógicamente, y se le dirá, ¿no?, que en todo caso puede solicitar la afectación en uso, que también le genera, digamos, los mismos derechos. Y eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente premisa es verificar la compatibilidad de la finalidad, ¿no?, del acto con la zonificación. Hacemos mucho énfasis en este tema porque tenemos que respetar los planes urbanísticos del territorio nacional, ¿no?, aprobados dentro de todas las jurisdicciones distritales y provinciales, ¿no? Por eso solicitamos el certificado de parámetros urbanísticos tanto en los procedimientos de administración como de disposición, para que se sepa y ustedes también puedan determinar si es compatible la zonificación, la zona, donde se ubica el citado inmueble con la actividad que ustedes van a realizar, ¿no? Por ejemplo, no podemos habilitar un hospital en una zona, un hospital muy, muy grande si la zonificación no está para esa zona. Entonces, sí hemos visto un caso donde, por ejemplo, el local estaba cerca de un río, de una cuenca, y justamente pues estaban haciendo reversión porque los beneficiarios no habían cumplido la finalidad. Entonces, ellos señalaban que nunca se les había advertido del tema. Y ciertamente, pues, por zonificación tampoco no se podría levantar allí un hospital. Imagínense los enfermos, viene la cuenca y desaparecen todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ver siempre si bien es cierto, los planes urbanísticos a nivel nacional no están actualizados y esa es una realidad lamentable, ¿no? Lamentable. Pero sí, en cierto modo, hay que saber que de alguna manera lo que ya existe también permite tener un trabajo ordenado, ¿no? La siguiente premisa es la inscripción de estos actos de disposición final, ¿no? También hacemos hincapié a la publicidad, ¿no?, que se realiza con estos actos. Estos se emiten las resoluciones correspondientes, las cuales se inscriben en los registros públicos respectivos, ¿no?, en virtud a las resoluciones que emite en este caso la DGA respecto a los bienes de inmuebles del Estado y de las entidades respecto a los bienes de su titularidad, ¿no?, según corresponda la naturaleza jurídica de sus actos. Si es transferencia, lógicamente en el rubro de titularidad; si es una regularización de afectación en uso o una afectación en uso, en el rubro de cargas. Entonces, eso también es importante. Siguiente, por favor. Algunos casos de incompetencia bastante recurrentes que también hemos recibido, y ya que estamos pues implementando el sistema, son los que voy a detallar a continuación. La segunda disposición complementaria final de la Directiva 002/2021 contempla casos de incompetencia respecto a infraestructura de servicios públicos. Llámese obras de captación de agua, conducción, potabilización, almacenamiento o regularización de agua potable, ¿no?, cuando se hacen servidumbres, por ejemplo. Emisiones, colectores primarios o plantas de tratamiento también. Redes de distribución eléctrica, antenas, redes de tanques de agua potable también, ¿no? Las redes de desagüe y alcantarillado, entre otros similares, ¿no?, que tengan que ver con este sistema, ¿no? Estos no se consideran dentro de los bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y se regula por sus normas de la materia, ¿no?, no siendo aplicable en este caso ninguno de las normas explicadas del marco normativo del sistema. Siguiente, por favor. Asimismo, recordando un poco en sus inicios, sí, al 2019, la DGA en cierto modo sí estaba asumiendo competencias porque estábamos implementando respecto a algunos complejos deportivos, algunos parques que tengan edificaciones consolidadas, ¿no? Como pueden ver en la PPT, hay un complejo bien consolidado. No obstante, se emitió la ley 31199, que es la Ley de Gestión de Protección de Espacios Públicos, del 22 de mayo del 2021, y con esto pues ya la idea de que la DGA o el Sistema Nacional de Abastecimiento vea el tema de zonas de recreación, ¿no?, o espacios públicos de recreación, lo pueda ver, ¿no? Entonces, esta ley
es importante porque regula el régimen especial de los espacios públicos, ¿no? Permitiendo delimitar la competencia de la DGA y de la SBN sobre estas áreas, ¿no? Que pueden ser, uno, consideradas por su naturaleza, ¿no? O uso o afectación. Por ejemplo, cuando es una habilitación urbana, ahí tenemos parques. Cuando es un equipamiento urbano, también tenemos parques, ¿no? Por su naturaleza. Por su uso, es decir, cotidiano, puede ser que un área ya las personas las han habilitado, o la afectación, ¿no? Simplemente, por ejemplo, si hemos visto un caso, ¿no? Antes era un área de colegio, pero la municipalidad hizo el cambio de uso porque estaba cerca ciertamente de una ladera, no podría haberse habilitado, era un poco peligroso. Entonces lo que han hecho ahí es un área paisajística, ¿no? Han hecho un área verde y eso coadyuva de que no caigan las piedras del cerro, ¿no? Como estas geomallas. Entonces, para que me puedan entender mejor. Entonces, en esos casos, pues también, ¿no? Ya por el uso ha cambiado su naturaleza, ¿no? Ya no estamos dentro de, digamos, del uso inicial que se le había dado. En el artículo 3 de esta ley de espacios públicos se define a los espacios públicos, dice que están constituidos por una red de espacios abiertos de uso y de dominio público del Estado, localizados en la ciudad y están destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas, ¿no? Como el descanso, la recreación, la expresión cultural, el intercambio social, entretenimiento y la movilidad. Y se dice, ahí también se detalla, dice, está dentro de estas zonas de recreación activa, pasiva, calles, playas del litoral, plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos, y ahí ya se cerró nuestro tema con los complejos, áreas de protección, así como aquellas que están definidas, dice, por la autoridad competente, ¿no? Llámese SBN o las municipalidades. Y en el artículo 5 ya se dispone, dice que las entidades que conforman el sistema, de conformidad con lo señalado en esta ley, ¿no? o la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la 29151, les corresponde la administración, regulación, mantenimiento y tutela de estos espacios, ¿no? En este caso, muchos parques van a ir a competencia de la SBN. Y sí, como habitualmente estaba, ¿no? Hasta que hubo esta división con la DGA, pero ya está todo ya esclarecido. Lo que sí debo señalar es que todavía esta ley no tiene reglamento, pero sí hay que resaltar la importancia de su dación, ¿no? Con esto se promueve la elaboración de un inventario de dichas áreas, su registro, su publicidad. Asimismo, se hace hincapié en la defensa y recuperación de estos a través de la Ley 3230, ¿no? Que es el procedimiento más simplificado para la recuperación inmediata de estos bienes y su restitución al uso público. Entonces, es una ley especial, no tiene antecedentes que yo haya encontrado, sino había, pues, digamos, mucho más disperso. Y estamos esperando, pues, los que estamos en el mundo de la propiedad estatal, su reglamento para saber qué peculiaridades va a traer consigo, ¿no? Sobre todo porque se viene presentando, por ejemplo, en muchas ciudades, ante la falta de espacios, por ejemplo, para estacionamiento vehicular, ¿no? Quieren utilizar los parques. Aquí, por ejemplo, en Miraflores, ¿no? El Parque Kennedy, debajo han construido, pues, estacionamientos, ¿no? Entonces, ver cómo van a manejar todo este tema. Siguiente, por favor. Asimismo, hay que tener cuidado con algunos casos de incompetencia respecto a la propiedad municipal, ¿ya? Los bienes de propiedad municipal, ¿no? Regulados conforme a la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 56 está la distinción de todo lo que comprende la propiedad municipal, ¿no? Dice bienes muebles, inmuebles, ojo, hablan de inmuebles, pero dentro del ámbito de la ley de las municipalidades, ¿no? De uso público, dice destinados a servicios públicos locales, ¿no? Por ejemplo, como en el caso anterior, los parques, ¿no? Los edificios municipales y sus instalaciones y todos, dice, construidos y sostenidos por la municipalidad. Por ejemplo, un mercado municipal. Ahí tampoco no ingresa la DGA o el Sistema Nacional,
Las vías, las áreas públicas, suelo, los que son bienes de dominio público, dice y uso público, pistas, veredas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que aclarar, ¿no? Si es una vía, competencia municipal, y si es una carretera, una vía nacional, ¿no? La administración la tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí también hay que tener cuidado si es una vía local o es una vía nacional. Asimismo, dice los aportes provenientes de habilitaciones urbanas, tales como de educación, salud, recreación, entre otros, ¿no? Que son porcentajes obligatorios conforme a la Ley de Habilitación Urbana. Entonces, tengamos cuidado cuando ha sido adquirido por las municipalidades, ¿no? Por ejemplo, un caso puntual, la municipalidad X adquirió por compra, hizo una escritura pública de compra-venta, le compró a un tercero una edificación, ¿no? Que ciertamente la veían atractiva por su ubicación para que ésta pueda ser funcionado como la casa del adulto mayor, ¿no? Como sabemos que ahora hay mucha promoción o difusión de actividades por las municipalidades. Entonces, adquiere una vivienda de un tercero, es como un bien de dominio que está dentro, digamos, propio, dentro de la propiedad municipal, y lógicamente esto lo va a poner al servicio de las personas. Pero ¿qué sucede? Que el inmueble tiene que ser entregado, pues en este caso como va a estar a cargo del Ministerio de Educación, ¿no? Que van a dar ahí, dictar las actividades, ¿no? Y ellos prefieren tener, digamos, un derecho sobre el inmueble, pues ciertamente la municipalidad ha decidido donarle al Ministerio de Educación para que se hagan cargo de la totalidad de, digamos, de obligaciones que genera tener un inmueble. En este caso, siempre la pregunta fue si se podía donar y qué acto tendría que realizarse. Y efectivamente ahí se le verificó y se le señaló de que este bien inmueble es propiedad municipal, no está dentro de nuestro sistema y que tendría que, en todo caso, aplicarse las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades, verificar los artículos 55 y 56, que está toda la definición del patrimonio municipal administrado por las comunas, y el artículo 64, que precisa que por excepción las municipalidades sí pueden donar bienes de su propiedad a favor de los poderes del Estado u otros organismos del sector, ¿no? En este caso, a título gratuito, para que estos se puedan desempeñar, digamos, de mejor manera. Entonces, y haciéndose, claro está la salvedad de que se tiene que otorgar de acuerdo al acuerdo de consejo y por ser una donación, la escritura pública correspondiente por la formalidad señalada en el derecho común. Entonces, ahí tengamos cuidado. Si hemos recibido, por ejemplo, el tema de un mercado municipal, ahí declinamos competencia, indicamos que no está en el ámbito de la DGA. También tuvimos vías y dijimos que ahí tampoco nosotros no podemos emitir ningún pronunciamiento. Era una vía que estaba cruzando un centro educativo. Lamentablemente el centro educativo construyó, pues, unificó dos espacios con una vía, ya se imaginarán. Entonces, la única manera es que lo regularicen a nivel de la municipalidad, ¿no? Esa vía, para que luego puedan acumular. Es prácticamente dos unidades más cortadas o divididas por la vía. Entonces, ese tema ya va al ámbito municipal. Siguiente, por favor. Bueno, antes de iniciar esta parte, otros casos también importantes de señalar que de incompetencia, y no está de más recordarlo, los predios rústicos, rurales, ¿no? Cuando hay eriazos con aptitud agropecuaria. Tenemos una ley de saneamiento de estos predios rurales, 31145, no tenemos ninguna competencia sobre terrenos rústicos, ojo, tampoco respecto a los que están comprendidos en comunidades campesinas y nativas. Ahora, pero sí puede haber quizás un bien inmueble ahí destinado a un colegio. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, evaluar los documentos, hacer un estudio de títulos y verificar si efectivamente ahí tendríamos competencia respecto del colegio, ¿no? Y otro tema bastante ya delimitado a nivel del sistema es los que están comprendidos dentro de la ley de playas, ¿no? La 26856.
Esta competencia, conforme a esta norma de playas, ha sido establecida a favor de la SBN, ¿no? Incluso, si encontramos, por ejemplo, tuve un caso puntual de la policía que tenía su oficina de salvataje, ¿no? Donde guardaban todos sus implementos y tenían un área de, digamos, de oficinas. También estaba dentro del área de dominio restringido, ¿no? Es decir, dentro de la zona de playa, igual, si bien tiene las características, no obstante, por la ubicación y está dentro del ámbito de una ley especial, ¿no? Que es la ley de playas, en este caso la DGA también no tiene competencia, porque el que tendría que regularizar ese acto sería la SBN y eso está expresamente establecido en la ley 26856. Bueno, ya culminando quizás todo lo que podemos encontrar al hacer el estudio de nuestros casos, vamos a ver los actos de disposición final de los bienes inmuebles del Estado. En esta oportunidad vamos a ver los actos de disposición final que comprende la administración y los actos de disposición. En los casos de afectación de administración, el más recurrente es el de afectación en uso y el de regularización de la afectación en uso. Y en el de disposición, claro, está el tema de la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? Tal como está en nuestra definición. Si hablamos de actos de administración, entendamos que con este acto se otorga el uso a título gratuito de un bien inmueble a favor de una entidad pública para que lo destine a un uso o un servicio público, ¿no? Se otorga a plazo determinado o indeterminado, de acuerdo a la naturaleza del uso o servicio que se va a brindar y debe constar claramente en la resolución aprobatoria del acto. Pregunta, y también nos ha llegado casos. En el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿se está regulando la cesión en uso? Es decir, el otorgamiento del derecho de uso, valga la redundancia, a favor de un bien inmueble del Estado, a favor de particulares. La respuesta es no. No tenemos contemplada todavía, bueno, la figura, porque el Sistema Nacional de Abastecimiento lo que busca es optimizar el uso de los bienes que tenemos, ¿no? Y satisfacer de alguna manera los requerimientos de las distintas entidades. Si hay entidades que no tienen necesidad de algunos ambientes o de alguna edificación o simplemente se fusionaron con otra, ¿no? Creo que la idea es de que se optimice, ¿no? Esos ambientes. Si no lo requieren, pues tienen ustedes la opción de presentar el bien inmueble para nuestra cartera inmobiliaria pública. Y de esa manera hacemos de que se puedan viabilizar estos o entregar a otras entidades que lo necesiten. Entonces, el entregar a un privado no está dentro de nuestro esquema, ¿no? Todavía no lo está, porque en esta primera etapa tenemos que consolidar todos los bienes inmuebles del Estado, optimizar el uso y luego ya ver el tema de la planificación, de cómo vamos a trabajar y reducir el gran margen que tenemos de déficit, porque lo que más ingresa, y eso es una verdad, son pedidos pues de arrendamientos, ¿no? Por eso tenemos la directiva 03, donde ahora sí se les dice, antes de pedir un arrendamiento, tú me tienes que hacer ciertas actividades previas, ¿no? De optimización de las áreas para luego yo decirte o si hay un bien inmueble en cartera y si agotando esto no lo hay, recién puedas hacer tu arrendamiento a privados y eso sí, pues es un requisito ahora previo con la dación de la directiva 003. Entonces, no tenemos regulada la cesión en uso. Eso ya está establecido. En cuanto a los actos de disposición, debo señalar que los más recurrentes, también tenemos permuta, por ejemplo, pero no hemos recibido ninguna, ni tampoco nos la ha remitido el SBN que ellos hayan recibido en su momento, no he tenido ningún caso puntual, pero sí hemos tenido transferencias y en la mayoría, pues, algunas transferencias respecto de bienes de dominio público. Hago hincapié, no tenemos contemplado la transferencia de dominio público. Lo que sí estamos contemplando es la transferencia de bienes de dominio privado a favor de entidades. Ojo,
no es a favor de particulares, es a favor de entidades, y si, como le decía, la entidad no lo requiere, lo transfieren al Estado representado por la DGEA para que nosotros lo pongamos en nuestra cartera inmobiliaria. Esta transferencia es a título gratuito, no tenemos onerosos, solamente gratuito, y para que lo destinen al cumplimiento de la finalidad vinculada al uso público o la prestación de un servicio público, ¿no? Y asimismo, hemos hecho hincapié en dos términos. La transferencia es de carácter excepcional y residual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es otra cosa que se debe privilegiar el otorgar otros actos de los cuales también puedan desempeñarse las entidades. Por ejemplo, una afectación en uso, ¿no? Que, como le señalaba, por ejemplo, permite al afectatario que haga mejoras, ¿no? La declaratoria de fábrica, puede suscribir documentos públicos como privados para hacer estas mejoras, tiene la posibilidad de desarrollar proyectos de inversión en el inmueble, ¿no? Con la única condición, claro está, de no desnaturalizar la finalidad a la cual fue otorgada. Y un dato adicional, por ejemplo, en la sexta disposición complementaria final de nuestra directiva 002, también que regula el arrendamiento de bienes inmuebles a favor de particulares, ¿no? Por periodos de un año. En este caso, sí, por ejemplo, que contemplamos arrendamiento a particulares de estos bienes inmuebles, pero por periodos muy puntuales, ¿no? Ojo, sin desnaturalizar la finalidad del bien. En ese caso, por ejemplo, sí pueden hacerlo tanto los titulares como también se le otorga esa prerrogativa a los afectatarios. Entonces, chequen esta sexta disposición complementaria y van a verificar que también la condición de afectatarios no los limita, ¿no? a hacer estos actos de mejora o de implementación, por ejemplo, en este caso de arrendamiento con un privado. Siguiente, por favor. Veamos un caso de afectación en uso. El caso es el siguiente. El Ministerio de Educación recibió en dación de pago un bien inmueble de 3 niveles ubicado en la calle Girasoles, en la urbanización Palmeras, aquí en Chorrillos. Los 2 primeros pisos están ocupados por oficinas administrativas y el tercer piso, bueno, y también por oficinas de atención al público, las que dan hacia la calle. Y el tercer piso, pues, estaba utilizado como archivo. Al tomar conocimiento el Minedu de la disposición del decreto disculpen, de la directiva 003 del tema de optimización en uso, porque querían arrendar, dijimos, optimiza todos los bienes inmuebles que tú tengan y luego hagamos el trámite correspondiente. Y empezaron y una de las disposiciones que ustedes van a encontrar en el artículo 8 de este decreto, directiva, perdón, 003, es que una de las maneras de optimizar el uso es digitalizando sus documentos. Y lo hicieron, ¿no? Se les mandó una estrellita de felicitación y desocuparon ese tercer piso y dijeron, bueno, acá ya no tenemos más personal y en realidad ya no lo voy a utilizar. Al costado estaba funcionando OEFA, ¿no? Una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, colindante, y les indica que pues tendrían interés en poner oficinas administrativas, porque en realidad ellos ocupan un ambiente pues arrendado y pues quizás por quitarse de un piso que están pagando, pasarlos pues, y es colindante, ¿no? No habría mucho problema con la movilidad. Entonces, en este caso vamos a ir verificando. Es una edificación de 3 pisos, consolidada, material noble, funcionan oficinas administrativas. ¿Es un bien inmueble en el ámbito del sistema? Sí, física, jurídica y legalmente. Titular, Minedu. Adquirió esto por dación de pago. Es un bien de dominio público, sí, se brinda servicios públicos. Titular, como repito nuevamente, es el Ministerio de Educación, lo verificó y lo corroboró en la partida registral correspondiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso OEFA para regularizar, digamos, o para pedir que se le entregue este tercer piso? Entonces, lo que hace OEFA es solicitar la afectación en uso del tercer nivel del bien inmueble. Pregunta, ¿por qué no puede pedir la transferencia OEFA? Y espero que la respuesta sea unánime.
No podemos porque estamos ante un bien de dominio público, ¿no? Que tiene el carácter de inalienable. Entonces, recordemos, transferencias, bienes de dominio privado y de carácter residual y excepcional. Es decir, si no encaja dentro de la figura de las afectaciones, lo pueden hacer, o en casos muy excepcionales, ¿no? Que sí entra. Entonces, en la PPT van a encontrar la definición, el plazo, los requisitos y el trámite en los artículos 11, 12, 14 y 25 de la Directiva 002 y algunas precisiones respecto a la afectación en uso y que nos va a permitir en otros casos también, es en caso, por ejemplo, de gobiernos regionales y locales. En el caso de que la solicitud sea efectuada, por ejemplo, ese tercer piso lo quiere la Municipalidad Distrital de Caballococha. Entonces se debe presentar adicionalmente a todos los requisitos el acuerdo de consejo, ¿no? Aprobando el requerimiento de la afectación en uso que ellos quieren a su favor. Eso lo encontramos en el artículo 14. Asimismo, si en caso ya, saliendo un poco del esquema, si quieren la afectación en uso, digamos ya de un inmueble para un proyecto de inversión, en esos casos, adicionalmente, tienen que presentar lo que es la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil previo a su declaratoria de viabilidad, elaborados conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, estos documentos tienen carácter de declaración jurada y tienen que ser anexados también a su solicitud. Y finalmente, siempre quiero hacerles hincapié a que, aparte de estas normas, vean la octava disposición complementaria final cuando pidan afectaciones en uso, cuando sean almacenes, archivos, depósitos, talleres, laboratorios, por ejemplo. Recuerdo que en un caso de un laboratorio que pedían justamente por el tema de COVID, ¿no? Donde necesitaban para hacer lo que son las pruebas moleculares, entonces se tenía pues que ver que este inmueble tenga servicios básicos, vías de acceso, se cumplan las normativas municipales y parámetros urbanísticos, ¿no? Cuente con la zonificación compatible, ¿no? Lógicamente hay material químico y lo bueno que era en la periferia de Lima, así que no había ningún problema. Entonces sí había observado este tema de la octava disposición complementaria, por lo que fue bien el trámite. Siguiente, por favor. Otra de las figuras también recurrentes o pedidos que tenemos es el acto de regularización de la afectación en uso. En este caso, por ejemplo, vamos a ver. El Mininter dice se encuentra administrando una posta médica policial ubicada en el pueblo Joven Mariscal Castilla, en San Juan del Lurigancho, y lo ocupa desde el año 99, sin contar con un título alguno que avale su posesión, ¿no? De la evaluación se advierte que la posta médica ocupa un lote de equipamiento urbano, probablemente producto de la formalización de COFOPRI, y COFOPRI lo afecta en uso al Minedu, ¿no? Y consta inscrito a favor del Estado representado por la SBN como titular registral. Nuevamente verificamos. Posta médica policial consolidada, viene funcionando. Material, vamos a ver, adobe, pero firme, consolidado. Un bien inmueble dentro del ámbito del sistema. Bien de dominio público también. Titular Estado SBN. Afectatario vigente Minedu, ¿no? Pero lo cierto es que no vemos nada de actividades educativas, sino una posta médica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Mininter? En este caso, solicitar la regularización de la afectación en uso. ¿Por qué no hacemos transferencia igualmente? Porque estamos dentro de bien de dominio público, viene funcionando. Y en este caso, a diferencia del otro, donde teníamos el ambiente vacío, ¿no? Donde ya yo, EFA, iba a ingresar, en este caso ya el Mininter viene funcionando, dice desde el 99. Entonces ya hay un periodo de administración, por eso la definición de regularización dice el periodo de administración del bien inmueble, hay que acreditar eso, la conservación y el uso. Si tú ya vienes ocupando el bien inmueble, y tú te das cuenta que esto estaba a nombre de otra entidad o se le entregó la administración, en este caso a Minedu, vas por la figura de regularización de la afectación en uso. Entonces, esta figura la tenemos en la segunda disposición complementaria de la directiva.
Dice que procede cuando las entidades se encuentran administrando efectivamente el bien inmueble careciendo de un título que avale esta posesión, destinándolo a un uso público para la prestación de un servicio público. A ver, y en su definición te dice parte de los requisitos, dice acreditar documentalmente el periodo al cual se viene administrando. Como señalamos en el caso, están desde el año 99, a la fecha serían 23 años. El estado de conservación, bueno, de acuerdo al informe técnico legal, me dicen que es regular. Y justo hace poco veíamos cómo se puede hacer esta clasificación y pueden apoyarse en el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no? En el artículo 2B15 van a ver sobre el estado de conservación de edificaciones, que es calificado por muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo, ¿no? Y ahí les indican cómo son las características que tienen para que ustedes puedan tener una guía, porque los técnicos que los apoyan deben de saberlo. Y el uso del mismo, ¿no? Acá hay un uso postamédica, actividades relacionadas al rubro de salud. Los requisitos, si bien están dispuestos en la segunda disposición complementaria, ¿no? Transitoria a la definición, como les decía, acreditar periodo de ocupación, conservación y uso. También tenemos que acreditar los que están señalados en el artículo 14 de la Directiva 002, la cual ha sido motivo de una modificación, ¿no? De la resolución 016 que ha sido emitida en diciembre de este año, en el cual pues ha variado un poco, un tanto los requisitos. Entonces ahora solamente son los literales B, C, D, E y G, H del numeral 14.2 del artículo 14. Entonces, sí se ha reducido un tanto todos los requisitos que se les pedía además. Aclarando, ¿no? Es más que una aclaración. Y el trámite conforme el artículo 25 de la directiva. Aquí vamos a hacer una precisión y un dato adicional importante. Chequemos siempre en el caso, si ustedes se encuentran que no hay compatibilidad de la actividad que se realiza en este caso, ¿no? Por ejemplo, no ven el certificado de zonificación y dicen chispas, esto no es para una zona para el destino educativo o no es para actividades de taller o de mecánica o de depósitos. Entonces, la cuarta disposición complementaria nos indica que si en caso no hay, se verifica en la solicitud de regularización, ojo, esto es solamente para regularización, se advierta que la finalidad para la cual se solicita no es compatible a la zonificación, se puede otorgar la regularización. Para ello se comunica a la entidad la incompatibilidad y esta debe dar su conformidad en el plazo de 10 días para que en este caso la entidad también se someta a que en el plazo no mayor de 2 años pueda hacer los trámites correspondientes para gestionar y obtener el cambio de zonificación en el gobierno local respectivo. Es digamos, una salida, ¿no? Pero por eso hay que estar bastante seguros y tengo un caso muy puntual donde desde un inicio debieron de darse cuenta que no había compatibilidad y lo segundo que era difícil o en todo caso, lamentablemente por el tiempo transcurrido, no hicieron el trámite y ahora, bueno, ustedes saben que las municipalidades cambian de autoridades y emiten ordenanzas y ahora es una causal de improcedencia. Entonces ahí ya definitivamente las cosas están bien complicadas. Por eso tengamos bastante cuidado con el tema de las actividades y la zonificación. Y siempre recordar si hay incompatibilidad, observar esta cuarta disposición complementaria transitoria de la Directiva 002. Siguiente, por favor. En cuanto a transferencia, que es, digamos, no es lo habitual, no estamos, como lo hemos señalado en un inicio, no es algo que se esté dando recurrentemente, pero sí lo que hemos hecho es recibir muchos pedidos del SBN e indicarles de que, pues, adecúen sus pedidos a otros actos que sean, digamos, que copen sus necesidades, ¿no? Generalmente se han ido a regularización, algunos a afectación, pero si en caso hubieran, pues, transferencias, este es el marco. El caso es el siguiente. El Ministerio de Justicia adquirió, dicen, por donación un bien inmueble ubicado en el centro histórico de Lima.
¿no? Que está declarado como Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 96. Cuenta con 250 metros cuadrados, ¿ya? De la evaluación que hace el MINCUS, en este caso determina que no cubre sus necesidades, básicamente oficinas, ¿no? Y bueno, sabemos cómo es el centro histórico, ahora que están haciendo recuperación de espacios públicos, pues se está buscando más promover el turismo, ¿no? Y abarrotarnos de oficinas como que, y ya hay un plan de manejo del centro histórico de Lima aprobado, entonces ya se les complicó más las cosas. Ante ello, la Municipalidad de Lima le dice, Minjus, mira, yo tengo el interés de adquirir el inmueble, veo que no has podido hacer tu proyecto de oficinas, pero yo tengo otro proyecto, quiero hacer una biblioteca, ¿no? Una biblioteca museo, que sea compatible y efectivamente vemos el plan, la zonificación y es compatible con estas actividades culturales. Entonces, verificamos un bien inmueble consolidado, bien de dominio privado, finalmente no se hicieron las oficinas, está cerrado y sí necesita refacciones, como prácticamente todo el centro histórico, ¿no? Son casonas de la época colonial. Y el titular es el MINCUS. Entonces, a la Municipalidad de Lima, ¿qué tiene que hacer? Solicitar la transferencia del bien inmueble al MINCUS. Si bien es un bien de dominio privado, podría pedir la afectación en uso, ¿no? A plazo indeterminado, por ejemplo, ¿no? Pero no obstante, vemos que por zonificación lo óptimo es ya dedicarlo a actividades compatibles, ya que se haría el MINCUS ahí si no lo va a poder hacer. Asimismo, pues esperamos que esta actividad sea perenne, pero eso no quiere decir de que la transferencia sea, pues, digamos, libre, ¿no? Se tiene que poner una cláusula de reversión que obligue al cumplimiento de la finalidad de la transferencia. Entonces, si en caso no lo cumple, se le revierte la propiedad. El marco legal lo tenemos en la directiva, en el artículo 26, 29, 37, y siempre haciendo la acotación que tanto para regularización y también para transferencia, las mismas prerrogativas como para el de afectación en uso. En el caso de gobiernos regionales y locales, los acuerdos de consejo, ¿no? Para requerir la transferencia o la afectación de acto. Y en el caso de proyectos de inversión, la ficha o estudio de preinversión. Entonces, y un datito adicional aquí, como es entre el MINCUS y la Municipalidad de Lima, ¿no? Dos entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, adicionalmente se va a requerir la opinión técnica previa de la DGA para la transferencia entre estas dos entidades. Siguiente, por favor. Y justamente en este caso, por ejemplo, que les señalaba, ¿no? La transferencia de un bien inmueble de bien de dominio privado, ¿no? De titular en el MINCUS a favor del Ministerio de Municipalidad Metropolitana, perdón, de Lima, se requiere la opinión técnica, dice, previa de la DGA. ¿Para qué? Para verificar la optimización del uso del bien inmueble y, por otro lado, tenemos que verificar si se cumplen con los requisitos que exige este trámite de transferencia. Entonces, nosotros vamos a checar todo el expediente para ver si se están cumpliendo todos los requisitos y si efectivamente se está optimizando el uso, ¿no? Como en este caso vimos, pues, por zonificación, efectivamente, en el centro histórico, con las limitaciones de patrimonio cultural y bueno, todas las normas también de cultura, ¿no? De conservación y protección de bienes culturales. Entonces, checamos de que esta transferencia y se da una opinión favorable. O también puede ser que falten algunos documentos adicionales y se le puede, pues, poner de conocimiento para que los pueda subsanar. Como también se puede decir, ¿saben qué, señores? Esta transferencia no procede. A ver, un siguiente caso de transferencia. Si es un bien inmueble de la Municipalidad de Lima, ¿ya? Un bien de propiedad municipal que está comprendido en el artículo 56. Por ejemplo, es una vivienda que lo pudieron haber embargado en estos coactivos. Y ellos lo quieren transferir al Colegio de Arquitectos del Perú, ¿no? O por último, hay muchos casos que sí han transferido a la Sociedad Beneficencia de Lima, ¿no? De acuerdo a las disposiciones de bienes municipales contemplados en los artículos 59 y 64 de su ley orgánica. En ese caso,
no se requiere opinión técnica por parte de la DGA, y esto está debidamente establecido en el numeral 33.3 de nuestra directiva 002, en donde indica que la siguiente precisión, que la opinión técnica previa de la DGA que está establecida, ¿no?, en nuestro marco legal, no es de aplicación a los actos de disposición que efectúen los gobiernos regionales y los gobiernos locales respecto a los bienes inmuebles de su propiedad. Entonces, ahí tengamos bastante cuidado si en casos son de gobiernos locales y regionales, saber en cuánto hay intervención de la DGA. Entonces, en este punto, siguiente, por favor. Y acá un pequeño caso de reversión de dominio que recibimos, ¿no? Fue básicamente un tema de adecuación, ¿no? En este caso señala el tema. Dice, mediante resolución del Secretario General 222-2017, ¿no?, el MINSA aprobó la transferencia predial o transferencia interestatal, como la llaman en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, antes, de un predio a favor del gobierno regional. Dice, no se cumplió con ejecutarse el proyecto, está en abandono la construcción. Y esto recuerdo bien que era porque efectivamente las oficinas también estaban, pero ya no a una cuenca, es decir, que se abría, ahí sí estaba al lado de un río. Entonces definitivamente no podían funcionar ahí. Por lo que indican, bueno, ellos iniciaron su proceso de reversión con la ley 29151 y su reglamento. En su entonces vigente también la directiva 005 del 2013, que también ya han modificado varias de sus directivas nuestros amigos de la SBN. Entonces cumplieron con el informe preliminar detallando la condición del bien inmueble, solicitaron el descargo del gobierno regional. Entonces, en este caso, el MINSA tramita la reversión del bien inmueble transferido al gobierno regional y conforme a nuestro marco legal, que está en el artículo 32 y 38 de nuestra directiva, entonces les dijimos que a la entrada en vigencia de la directiva 02, a partir del 7 de junio del 2021, tenía que adecuar su procedimiento en virtud de la primera disposición complementaria transitoria. Entonces, tenía que verificarle las etapas, ¿no? Inspección y constatación del cumplimiento de la obligación, ya lo hicieron, han visto que estaba en abandono. Descargo de la entidad correspondiente, también, entonces ya tienen incluso su informe preliminar, ¿no? Solicitaron el descargo, hicieron campo. Emisión de la resolución por parte de la máxima autoridad administrativa o quien haga su caso. Entonces ya a ellos solamente les faltaba la última parte, que sería la emisión de la resolución por parte de su máxima autoridad administrativa. Y por ende, lógicamente, el registro de la resolución y, bueno, y la tramitación de la devolución del bien inmueble. En caso que no lo hicieran en el plazo, pues tomar las acciones respectivas para la recuperación, ¿no? Entonces, en este caso sí, entiendo ya que esta entidad del MINSA ya recuperó el inmueble y ahí el dilema es, ¿a qué vamos a dedicar este bien inmueble? Porque está en una zona de alto riesgo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y es parte, pues, de nuestra realidad, ¿no? Tenemos un país con geografías tan distintas que tenemos que tener mucho cuidado de dónde podemos habilitar ciertas actividades, porque finalmente ahí ponemos trabajadores, que somos nosotros, al servicio de la ciudadanía, y también oficinas de atención al público, entonces también podemos poner en riesgo a las personas que recurran a pedir nuestros servicios. Entonces, en esa etapa termino mi exposición y doy paso a Cecilia. Gracias, Carol, por tu exposición. La primera consulta dice así: ¿los actos de disposición de bienes inmuebles se aplican también a los predios estatales? Bien, en este caso aclararle y ya espero que con la exposición ya lo tengas mucho más claro el tema, ¿no? La normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento es respecto a bienes inmuebles y no a toda la gama de bienes inmuebles, son a los que cumplan las características señaladas en el numeral 1 del artículo 4 del reglamento de la 1439, ¿no?
Y la normatividad del Sistema Nacional de Bienes Estatales, esta es la que se aplica a lo que son predios, ¿no? Generalmente terrenos y áreas, es decir, continúan con su marco legal. Entonces hay que distinguir que nuestra normativa no se debe de mezclar con las normas del Sistema Nacional. Por eso la importancia de distinguir cuándo es un bien inmueble y cuándo es un predio estatal. Bien, siguiente consulta. ¿Qué debo hacer si vencido el plazo para la disposición final del bien inmueble no realicé dicho trámite? A ver, cuando se emitió las primeras normativas del Sistema Nacional, bueno, después del reglamento, la primera directiva, la directiva 002, se indicó un plazo para que las entidades regularicen sus ocupaciones, ¿no? Si es afectación en uso o cambien la finalidad. Si era un colegio, por ejemplo, ahora hay un hospital, el MINSA podía regularizar también ese tema. Entonces se le dio el plazo hasta el 31 de diciembre del 2021 y con la modificación de la directiva, ¿no? Que ha sido en diciembre del año pasado, se ha ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre de 2022. Todavía no se tiene pensado ampliar ese plazo, por lo que exhortamos a las entidades a hacerlo, porque de alguna manera eso va a contribuir a la mejor gestión de sus actividades dentro de sus bienes inmuebles. Bien, siguiente consulta. ¿Es posible que un bien inmueble se pueda disponer para vivienda? Qué bonita pregunta. La persona debe estar bien interesada. No, en el marco del sistema de abastecimiento, si verificas el artículo 26 de nuestra directiva, se dispone de bienes inmuebles, en este caso, por ejemplo, si hablas de disponer o transferir, la transferencia de bienes inmuebles se da a favor de entidades y estos destinados para el cumplimiento de una finalidad pública, ¿no? Un servicio público, colegio, hospital, date esa forma de pensar. No indica en ningún lado de que se otorgue de primera línea a favor de particulares. Por lo tanto, tampoco no se podría dar para viviendas, ¿no? Porque estas son sedes institucionales, ¿no? Que ayudan al cumplimiento de metas de cada entidad pública. No obstante, hay casos que sí se han visto, pero no a nivel de este sistema, sino a nivel de la SBN, donde sí, pues como les decía, ¿no? En el caso de que pudo haber ganado, yo estoy al lado de un parque y voy ganando espacio, o a los cerritos, ¿no? Cuando vivo al lado del cerrito voy cavando y tengo un área y tomo posesión y tengo un cierto periodo, entonces en esos casos podría darse, pero el sistema nacional es respecto a propiedad de bienes inmuebles y generalmente vivienda está mucho más apuntado a temas de formalización que tendrían que ver con temas como COFOPRI. Siguiente consulta. ¿Es posible que una institución pública pueda adquirir un bien inmueble sin antes haberlo tasado por un perito? A ver, de la pregunta se desglosa que se adquiriría un bien inmueble de un particular, ¿no? Entiendo que definitivamente sí va a necesitar una tasación, porque el Estado, lógicamente, va a invertir dinero del Tesoro Público y va a necesitar, pues, un parámetro en el cual tú hayas hecho la oferta y sí van a necesitar una tasación. En el ámbito del sistema, en lo que es transferencia de bienes inmuebles de dominio privado, hago hincapié, es entre entidades, entonces lógicamente es a título gratuito, ¿no? Nosotros no tenemos contemplado el tema de, le repito nuevamente, a particulares ni a otras o figuras como para proyectos o terrenos que generalmente están en subasta por parte de la SBN, que es otra figura. Nosotros vemos propiamente lo que es la gestión de los inmuebles que tiene el Estado, donde funcionan los servicios que brindamos a la población. No tenemos en ese campo, pues, la presentación de peritos. Bien, la siguiente consulta es: ¿qué causal de extinción procede para los casos de las afectaciones en uso de bienes inmuebles otorgadas a favor de Electroperú para el funcionamiento de subestaciones eléctricas que pasaron a la administración de empresas privadas, pero Electroperú está como accionista? En ese caso,
es importante recordar, al menos en el marco de nuestro sistema, si en los casos de incompetencia que pudieran haber tomado nota, está el tema de que nosotros no tenemos competencia sobre infraestructura de servicios públicos, y ahí está lo que es distribución eléctrica, antenas y otros similares como las subestaciones, ¿no? Está en la segunda disposición complementaria final, ¿no? Nosotros no tendríamos ninguna competencia en ese aspecto. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para hacer inventario físico de bienes inmuebles en el sector público? Estamos todavía elaborando lo que es la directiva de cartera inmobiliaria y pues estamos implementando todavía cómo van a ser los formatos para hacer estos inventarios. No obstante, lo que están haciendo ahora las entidades, algunas veces están enviando a la SBN información de sus inmuebles y tengo entendido que la SBN los está recibiendo, entonces porque ellos manejan lo que es el SINAVIP. Entonces, bueno, nuestra norma dice que el SIGA Patrimonio o el SIGA General va a consolidar toda la información de todos los sistemas, entre ellos el Sistema Nacional de Abastecimiento. No obstante, es, digamos, algo progresivo, ¿no? Mientras tanto, lo que yo recomendaría es que puedan seguir mandando al SINAVIP y si lo desean también pueden mandarlo a la DGA, que lo tomaremos en consideración cuando tengamos ya la directiva, ¿no? De cartera inmobiliaria. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para el traslado de un bien inmueble de un gobierno regional a favor de una municipalidad distrital? En el caso de un bien inmueble de propiedad municipal o regional, como ya les había indicado, estas transferencias se realizan conforme a sus leyes orgánicas, ¿no? Ahí checar bien que no es, si bien están dentro del sistema, pero respecto a los bienes de su propiedad, tienen una ley especial, ¿no? Digamos que no queremos colisionar con sus leyes orgánicas porque ahí tienen un procedimiento y en los casos que ellos pueden, como les indicaba, donar o permutar entre entidades, ¿no? Bienes de su propiedad. Bien, Pueden siguiente hacer una consulta. donación. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para disponer de un bien inmueble de una entidad pública a favor de otra institución del Estado? En la presentación sí les he detallado los requisitos, solo para recordar lo que es afectación en un uso o regularización, están en el artículo 14 de la directiva 002 y lo de que es transferencia en el artículo 29, ¿no? Vean esas y siempre ver las disposiciones finales respecto a la zonificación, ¿no? A la salvedad que zonificación, con lo que es regularización de la afectación en uso y también vean la octava disposición final respecto a las actividades que sean relacionadas a talleres, depósitos, archivos. Bien, la siguiente consulta es: ¿cuál es el plazo para la disposición final de un bien inmueble del Estado? Tienen para regularizar, creo es muy parecida a la primera pregunta, hasta el 31 de diciembre del 2022, de acuerdo a la última modificatoria de la directiva 002. Siguiente consulta. ¿Cuáles son los requisitos para realizar la donación de un bien inmueble a favor de una organización? En el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento no se contempla transferencias de bienes inmuebles del Estado a favor de, en este caso, de una organización particular, ¿no? Si fuera una organización. No lo tenemos contemplado, todo es solamente a favor de entidades públicas, ¿no? O entidades que están dentro del marco del sistema. Bien, siguiente consulta. ¿Se tiene que informar si una entidad que recibió un bien inmueble en afectación en uso por 4 años no hizo uso de este derecho? Por supuesto, estaríamos viendo una clara figura de que estarían incumpliendo la obligación de destinar el bien inmueble a la finalidad para la cual se le afectó en uso, ¿no? En ese caso se comunica a la entidad titular, si en caso es del Estado, a la DGA o viceversa, también a la DGA lo pueden hacer. Nosotros también implementamos acciones de supervisión y en ese caso evaluar si procede o no una extinción de la afectación en uso, ¿no? Por causa del incumplimiento de obligaciones. Muy bien, siguiente consulta. ¿Existe sanción si es que se dispone de un bien inmueble del Estado que aún no ha sido saneado por el titular?
Sanciones, si no está saneado por el titular. Bueno, en el sistema no se está contemplando sanciones en realidad. En el marco del sistema de bienes estatales sí había un tema, pero también creo que ha sido mucho tiempo discutido. Pero si hay un incumplimiento, por ejemplo, en general, si no ha saneado, lo que le exhortamos es que lo puedan sanear. Tienen el procedimiento especial que está en el reglamento de la 29151. Y si en caso, pues ya estuvieran ocupando el bien y no estarían cumpliendo la finalidad, los interesados o algunas entidades pueden ponerlo a disposición de la DGA, ¿no? Devolver el bien inmueble para nosotros ponerlos en la cartera inmobiliaria y de esa manera, pues, ponerlo a disposición de entidades que lo necesiten. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el trámite a realizar para la transferencia de bienes inmuebles a unidades ejecutoras? En el marco del sistema tampoco no contemplamos transferencias a favor de unidades ejecutoras, ni tampoco a favor de órganos desconcentrados. No, ahí hemos verificado que hay un grado de dependencia, ¿no?, con la entidad pública principal, ¿no?, el pliego presupuestario, por ejemplo. A las entidades ejecutoras les dan una misión determinada, incluso por tiempos determinados. Entonces, la idea es de que el bien, pues, permanezca por un buen tiempo, ¿no? Pues generalmente lo que se está dando es a favor de la entidad principal, ¿no?, la que maneja el pliego presupuestario. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para sanear un bien inmueble del Estado? En este caso, muy buena pregunta. Siempre hago hincapié de que tenemos como nuestro inmediato antecedente a la SBN, al Sistema Nacional de Bienes Estatales, y a la fecha hasta ahora sigue consolidado, ¿no?, en el reglamento de la 29151, el procedimiento especial de saneamiento, tanto de bienes inmuebles como de predios estatales. Es una norma que, digamos, que estamos compartiendo. Esto lo van a encontrar del artículo 242 en adelante, y está regularizado, lo que tiene también como antecedente el Decreto Supremo 130, ¿no?, el procedimiento especial de saneamiento. Con eso ustedes pueden regularizar inmatriculaciones, rectificaciones de medidas, el tema de los usos también pueden, si es que está con un uso, por ejemplo, determinado A y debería ser B, también hacer las aclaraciones correspondientes. Hay varios actos que están en manos de las entidades y nuevamente exhorto de que puedan tomar conocimiento de la norma y lo puedan hacer, ¿no?, porque finalmente ustedes o las entidades son las beneficiadas. Bien, siguiente consulta. ¿Es posible que una entidad pública adquiera un bien inmueble que aún no está registrado en los registros públicos? Sí, definitivamente puede adquirir un inmueble de un particular. Yo, por ejemplo, tengo una casa, no la inscribí, quizás es en provincia, generalmente en provincia. Recordemos que el registro no es obligatorio, es una manera de brindar publicidad frente a terceros, ¿no?, que puedan ocuparlo quizás o reclamarlo, pero no es obligatorio el registro. Yo tengo mi escritura pública, también tengo mi testamento, y si de esa manera la entidad lo quiere adquirir, perfecto, pero la idea es que luego posteriormente la entidad pues pueda hacer la inscripción correspondiente a la publicidad en los registros públicos. Es lo óptimo, ¿no? Pero no limita, porque finalmente es en la escritura pública donde yo acredito mi condición de dominio, ¿no?, de titular del bien inmueble, y que puedo disponer del mismo. Muy bien, Carol. Y como última consulta, ¿qué implicancia tiene el término disposición final en bienes inmuebles? Eso es una pregunta también que nos han ido preguntando recurrentemente, porque hay mucha confusión entre disposición final y actos de disposición. Hay que entender que el Sistema Nacional de Abastecimiento está entendido como un sistema dentro de lo que es la cadena de suministro, ¿no?, de obras y servicios, ¿no?, el Estado como proveedor de obras, servicios y bienes. Entonces, dentro de esta cadena está pues la administración de bienes, que comprende bienes inmuebles, y esa entrega final, digamos, si lo entendemos como una fábrica de
de recursos, ¿no? De obras, servicios, es la disposición final, la entrega final de un bien. Entonces, y ahí apunta de que cómo nosotros hacemos esa entrega para las entidades, y es a través de los actos que permitan, ¿no? Esa adecuada gestión del patrimonio inmobiliario, llámese actos de administración, actos de disposición, puede ser también una permuta, un arrendamiento también, como lo ven, es una forma de gestionar, optimizar el uso del bien inmueble. Entonces, esta definición de disposición final nace de ahí, de entender cuál es la naturaleza del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Como sistema de proveedor de obras y bienes y servicios. En ese sentido, creo que ha sido la última pregunta. Agradezco mucho la participación. Hemos recibido una buena cantidad de consultas. Espero que sigan remitiéndolas. Es importante saber cuál es su apreciación para nosotros también implementar las mejoras correspondientes. Estamos elaborando las modificaciones normativas necesarias. Estamos haciendo todo lo posible para implementar políticas públicas que permitan la optimización del uso de los bienes inmuebles del Estado de la mejor manera. Éxitos en la gestión de sus actividades y siempre a su servicio la Dirección de Bienes Inmuebles de la DGA. Gracias. Muchas gracias, Carol, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Actos de Disposición Final de Bienes Inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, Casos Prácticos, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mes.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.